Saludos, nuestra institución está haciendo historia nuevamente. Hoy conversaremos con un personaje normal que jugó al fútbol y nos hablará de su vida, su formación y participación en este deporte que tanto nos gusta. Mucho de qué hablar con esta leyenda donde a través del fútbol le ocurrieron cosas extraordinarias. Disfruten de este evento histórico. Hoy en el Salón de la Fama TV, en nuestra serie especial Héroes de la Gloria Deportiva, tenemos un programa muy especial, un programa lleno de anécdotas, historias y recuerdos emocionantes. Hoy contamos con un invitado de lujo. Homenajeamos a Jorge Oscar Rosa Lugardo, un grande que siempre estará presente cuando se hable de la historia del balompié puertorriqueño. Bienvenido, Oscar. Teníamos muchas ganas de invitarte y compartir contigo. Es un momento de activar tu historia. Hablemos de tu infancia. ¿Cómo te inicias en el balompié? ¿A qué edad? Me inicié como a los 9 años, cuando apareció un señor que se llamaba Oscar Martínez, argentino, y en esta misma cancha empezó a enseñarnos lo que era el fútbol, a motivarnos, a todas esas cosas, y ahí empezamos a esa corta edad. Varios muchachos, empezamos como 7, 8 y terminamos siendo ya el Club Quintana. ¿Para qué año fue eso? Estoy hablando para los años 67, 68. ¿Quién te ayudó a entrar al equipo? Él fue el que nos reclutó a todos. Y te voy a explicar algo. Cuando yo empecé jugando delantero. Como yo era el más espigadito del grupo, pues me dijo, usted va a ser portero. Y ahí pues, entonces empecé a trabajar como portero, a aprender las cosas de portero, hasta el día que estuve. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi madre se llama doña Josefa Lugardo Ponce. Mi padre se llama Oscar Rosa de Jesús, que en paz descanse. ¿A quién te pareces de ellos?
tengo rasgos de los dos. ¿Recuerdas un consejo futbolístico de tus padres? Después que me rompí un pie, mi papá me dijo, no vas a volver a jugar fútbol. Y entonces después Mr. Martínez fue a casa y lo convenció y hasta que se hizo lo que fui en el fútbol. ¿Tu fanaticado número uno? ¿Quién era? Don Oscar Rosa de Jesús. De mi fanático personal y fanático del club. Iba a todos los partidos. ¿Tu papá jugó al fútbol? No, nunca jugó fútbol. ¿Qué hacía? Él era militar, pero cuando yo empecé a entrenar, él me acompañaba a Roosevelt hasta pie para entrenar en una cancha como las porterías reglamentarias. Ese fue mi papá. ¿Qué posición jugabas? Bueno, como te dije, cuando empecé jugaba delantero, como a los 9 añitos. Y como era el más alto del grupito, pues Mr. Martínez me puso a jugar portero. Y ahí quedé, en esa posición. ¿En qué pueblo y comunidad te criaste? Me crié aquí en el residencial Juan César Cordero Dávila, ya mejor conocido como Quintana. ¿Cómo es tu comunidad? Mi comunidad, ahora hoy en día es una comunidad futbolística, porque fue creciendo la afición hasta lo que es hoy en día. ¿Qué queda de aquel niño futbolista del barrio Quintana? Wow. Pues de ese niño queda el reflejo que cuando estoy entrenando las nuevas semillas, me reflejo en ellos. Y aparte que en los tiempos que me crié era todo era sano. Era deporte y estudio. ¿En qué escuela estudiaste? Me gradué de la Juan Ponce de León. ¿Cómo eras como estudiante? Pues era un promedio, era un estudiante promedio y era un jugador destacado porque jugábamos en la Juan Ponce. ¿Sí? ¿Quién fue tu primer entrenador? Mi primer entrenador, En la portería. bueno, cuando empecé me empezó a entrenar Mr. Martínez, Oscar Martínez, y después me fui desarrollando con varios otros entrenadores, pero con el que más aprendí fue con mi maestro Lito Botay. ¿Cómo era Lito Botay? Para mí lo máximo. Aprendí mucho de él, copié muchas cosas buenas de él. Inclusive en una entrevista que teníamos con el señor Tony Lorenti, que en paz descanse, Tony me pregunta, te voy a hacer una pregunta que le hice la pregunta a Lito Botay. ¿Quién es mejor de ti a Lito Botay? Y yo le contesté, Lito Botay. Y me dio un abrazo y yo le dije, ¿por qué me da el abrazo? Porque la semana pasada le pregunté a Lito Botay que quién era mejor de Lito Botay a Oscar Rosa y él me dijo Oscar Rosa. Así que era un orgullo para mí tener por lo menos, llenarle las tenis a Lito Botay o las botas, como decimos. ¿Dónde entrenabas? Entrenaba aquí en Quintana, pero como la portería no era reglamentaria, íbamos a Country Club. Cuando era juvenil, pues, mi papá y yo íbamos a entrenar con 2 o 3 baloncitos que nos prestaban. Íbamos a entrenar allá. Ahí siempre mi entrenamiento era en la cancha de Roosevelt. ¿Cuál era tu apodo en el barrio? Oscarito. Todos me decían Oscarito por mi papá. ¿Cómo llegabas a los entrenamientos en Country Club? En bicicleta, llegábamos en bicicleta pidiendo pon. Cuando papi compró carro, pues entonces ya íbamos con mi papá, pero al principio era más difícil. ¿Qué recuerdas con mayor cariño tu etapa como niño futbolista? Pues mi etapa como niño futbolista fue cosechar las amistades que conseguí, buenos amigos, buenos contrincantes, buenos rivales, pero con respeto siempre. ¿Recuerdas tu primer gol cuando niño? Sí,
Me acuerdo que cuando, como te conté, era delantero y estábamos jugando los torneos de los caseríos, pero como delantero no pude meter el gol, solamente era el portero y Mr. Martínez me llamó para que tirara el penalti y gracias a Mr. Martínez metí ese gol. ¿Quién de tu familia también jugó balompié? Mi hijo Jorge Rosa, mejor conocido como Jorgito, siempre me acompañaba desde cuando yo tenía 16 años, fue cuando él nació, y él me acompañaba siempre a todos los juegos. Y ahí aprendió, se desarrolló, jugó con los Islanders y tuve la suerte y la gracia de Dios, que gracias a Villarejo también, que en paz descanse, me dio la oportunidad de jugar con él en un juego de la selección nacional. Yo era el portero y él era mi defensa. ¿Recuerdas el año? Y bueno, el año puede haber sido como para el 80 y algo, 82, 83, por ahí. ¿En qué club jugaste en aquella época? La mayoría del tiempo la jugué con el equipo de Quintana. Mejor conocido como Quintana siempre, Quintana FC, luego pasó a ser la Academia de Quintana, gracias al señor Tony Lorenti. En un año juvenil jugamos con Roosevelt, que nos dirigía Lito Gotay y Bartolo. Y después que hubo una sanción en Quintana, tuve que jugar, o fuimos a jugar, Cusino y yo, a Guayama. Después de ahí, dirigí y jugué todo el tiempo en Quintana. Tu debut en la primera división superior con Quintana. Mi debut con Quintana como superior, apenas teníamos 14 años. 14 años teníamos cuando empezamos a jugar superior, gracias a Mr. Martínez y al señor Marchán. Y a Baltasar Corrada del Río, que nos cogió y nos abrazó como padrino de nosotros. ¿Mencionas algunos de esos integrantes de ese equipo? Bueno, de esos integrantes, Papón García, Damaso Tillería, Carlos García, padre, Tony García, Raúl Coto, Bolín Sánchez, Cusino Hernández, que era un juvenil, pero lo poníamos con nosotros, Yabucoita, mexicano, Norberto Flores, no lo puedo dejar, porque es baluarte con nosotros, Norberto Flores, y si no me equivoco, estuvo también otro colombiano que no me acuerdo el nombre, pero sí, con eso prácticamente ese equipo fue la base del primer año que jugamos superior en primera división. ¿Quién era el mejor de esos jugadores? ¿Quién se destacaba? Ahí es que se destacaban casi todos, yo te diría, pues nos decían los nenitos de Quintana, que éramos chiquititos, bueno, apenas 14, 15, 16 años máximo, y todos para mí eran buenísimos. ¿Cómo eras como jugador? Era humilde, consciente de las cosas, buen compañero. Aprendí todo eso con los ejemplos que me dieron mis compañeros y mis entrenadores. ¿Fuiste expulsado alguna vez por tarjeta roja? Sí, fui expulsado una vez. En mi vida fue una sola vez. Y fue cuando hubo un penalti, que paré el penalti y el árbitro era de la Cruz. Y en ese momento dice que yo me moví y me hizo repetir, quería que yo repitiera el penalti y me alteré y me expulsó. Y ahí fue la primera vez que me expulsaron. Fue tremendo eso. ¿Quién estaba pateando el penal? Cuando me expulsaron, si no me equivoco, era Arturito Vega de Rupert. ¿Cuántas finales jugaste de fútbol superior como jugador? Como jugador, wow. Bueno, en mi carrera quedamos como 9 veces campeones en lo que jugué y como unas 4 o 5 veces subcampeones. Así que te diría que jugamos como unas 14 finales. ¿Entre qué época? Entre los años 72 al 86, 87, por ahí cuando ya me retiré. ¿Cuál fue
el equipo que siempre le querías ganar? Que eran buenos, todos los equipos eran buenos, pero el más que se destacaba era Rupert y todos nos concentrábamos para jugar contra Rupert, pero todos los demás no puedo pecar si no digo que eran buenos equipos. La mejor fanaticada para ti. La de Quintana. La peor fanaticada. La de Don Bosco. había que ir con los pantalones bien puestos para jugar en Don Bosco. Eso era un juego de la serie regular, era una final. Quiero añadirte que hubo otra situación, pero no me expulsaron. Estábamos jugando en Guayama y le tocó cobraron un penalti. Bosch, el árbitro Jaime Bosch cobró un penalti en el cual que pues, lo iba a patear o lo tiró Felo de León, que era uno de los jugadores que más fuerte pateaba, y tiró su primer penalti y yo lo tapé. Después el árbitro Bosch decide decir o me dice que me moví antes de tiempo, cuando se supone que no me debía haber movido. Eso fue su apreciación. Y después vuelve Felo a tirar el penalti y me tiro para el mismo lado, pero esta vez tapé el penalti y me lastimó la mano, fracturándome el dedo derecho, de la mano derecha. Y eso fue emocionante porque en verdad, para pararle 2 penales a ese caballo. No nos olvidemos de la Selección Nacional de Puerto Rico. ¿Cómo llegas a la selección? Pues llego a través del señor Oscar Martínez y el chileno, no me acuerdo el nombre, Marchand, que me hacen una invitación. Yo tenía 15 años, iba para cumplir 16, para participar en los centroamericanos de 1970. Y ahí de mi club estaba Raúl Coto, estaba Borín Sánchez y de los que conocía pues Alito Botay y 2 o 3 más que los fui conociendo poco a poco. ¿Cuál de ellos te ayudaron a destacarte con la selección? Yo diría que todos pusieron un granito porque me veían como un futuro potencial y hablo de Lito Botay, de Freddy del Valle, del mismo Marchand. O sea, yo te diría casi todos los componentes de la selección me ayudaron a ser mejor persona y a ser mejor jugador. ¿Cómo eran aquellos tiempos en la selección? Había que sacrificar mucho. Había que ir en bicicleta, otras veces hay que ir a pie, con tricló, había que pedir pon. Era un sacrificio, pero era un orgullo pertenecer y lucir esa camiseta de Puerto Rico. ¿Cuál ha sido tu mejor momento con la selección nacional? Como jugador, mi mejor momento yo diría en el 78 en los centroamericanos de Medellín, Colombia, y en los panamericanos en Medellín, Colombia, cuando le ganamos a El Salvador, y en los panamericanos cuando le ganamos a República Dominicana. Han sido mis mejores momentos. ¿Competencias internacionales dónde participaste? Bueno, competencias internacionales, participé en 5 centroamericanos, en el 70 en Panamá, en el 74 en Santo Domingo, en el 78 en Medellín, Colombia, en el 82 Cuba y en el 86 en República Dominicana. Con 17 años en la selección nacional, ¿qué otra selección de otro país entendías que había que ganarle? Bueno, de la zona de nosotros había que ganarle, pero eso siempre bien difícil, a México, a Trinidad, Tobago y Haití. ¿Llegaste a dormir debajo de las gradas del estadio Country Club? Sí, dormimos unas cuantas noches allí porque la práctica era muy temprano y nos quedábamos allí varios compañeros de la selección nacional. ¿Te sentías futbolista cuando joven? ¿Tenías muy claro lo que el fútbol podía ayudarte en el futuro? Pues fíjate, al principio era como un hobby. Después en el mismo desarrollo entendí que sí, que quería ser futbolista, aparte de otros deportes.
más las amistades que coseché y todas esas cosas me ayudaron a que sí, que la formación fue muy buena y gracias a Dios y a las personas que estuvieron al ladito mío para poderme desarrollar. Lo mejor que te ha dado el fútbol a ti. Las amistades, mis amistades, mi familia, buenos compañeros, que tanto fuera o dentro de la selección nacional como competitivamente en los diferentes torneos. ¿Qué reconocimiento merece don Tony Laurenti, periodista uruguayo que radicó en Puerto Rico por más de 50 años y considerado el papá del fútbol infantil de Puerto Rico? Wow. Tony Laurenti representó y representa la divulgación del fútbol cuando no se conocía, en los años, como te nombré, 60, 70, 80, cuando era otro deporte mayoritario. Y Tony Laurenti merece tener una estatua porque era el que daba a conocer y divulgar todo lo que ocurría en el fútbol, tanto local como internacionalmente. A él y el doctor Roberto Monroy.